的吉祥物呢是一只叫做西格的小狗。那昨天下午以它为主人。 Guerras, crisis, desigualdad, conflictos. La única forma en la que una persona en este momento puede ser deportada es que esté en las listas de inmigración. Sin pasaportes, un programa para entender lo que pasa. La BBC siguió las experiencias del doctor estadounidense. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaportes. ¿Cómo están ustedes? ¿Y de dónde nos están escuchando? Ya conozco la audiencia de esta radio. ¿Estará volviendo de la plaza o estará todavía en la plaza o estará en su casa porque no pudo salir, pero igual celebrando una nueva derrota de este gobierno? Y desde ya voy a saludar a mis compañeros. Gabriel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lori? ¿Cómo estás? Bien, esperemos que realmente ha sido apabullante lo que ha pasado hoy en la Cámara de Diputados. Esperemos que el Senado seguramente va a ratificar esto. Y además tenemos otra noticia, que el dólar finalmente llegó al famoso techo de la banda. Llegó al techo de la banda, ¿no? Y el central tuvo que salir a comprar. Y una tercera noticia y un evento internacional tremendo que va a suceder hoy desde las 21:30, que es el enfrentamiento de River con Palmeiras, muy bien, que algunos de los que estamos en zona nos tienen también un poco sensibles. Estamos bien. Lo metió, logró meterlo, ¿no? Los vetos que fueron volteados, tumbados y también, bueno, evento en el calendario que no podemos omitir. ¿O no, Franco? ¿Qué opinas? Totalmente. Yo no lo puedo omitir, claramente. Además, Tiene evento... la camiseta puesta. Para los que nos están viendo en YouTube, Gabriel tiene la casaca puesta. Un evento internacional, claramente. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan, los que nos están viendo. Ahí estuvimos en la plaza, acabo de llegar de la plaza, la verdad que realmente apabullante la cantidad de gente, increíble, mucho más multitudinaria que el año pasado, que ya había sido muy multitudinaria, y una sensación de pueblo organizado, ¿no? Cómo estaban todas las distintas organizaciones apostadas sobre la Avenida de Mayo, y mucho ambiente de cuidado del otro, pidiéndose permiso de no chocarse cuando se hacían embotellamientos de gente. Una sensación hermosa y optimista, ¿no? A diferencia de marchas de estos últimos meses, una marcha con optimismo. Es verdad que tuvimos un viento de esperanza que empezó a correr con los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una especie de luz ahí que se prendió al final del túnel. No digo que hayamos salido del mal momento, ¿no? Pero como una sensación de, bueno, algo es posible. Y hoy es verdad que recién abrí diciendo es una derrota del gobierno también, y sobre todo hubiera podido decir es una victoria en las calles. Gente que se viene movilizando de muchas maneras. Además no fue esto una movilización de acá, de Buenos Aires, ¿no? Esto fue realmente un movimiento... Las imágenes de Córdoba. Bien federal, muy impactante lo que sucedió. Córdoba, la cuna de la reforma universitaria y donde siempre el debate educativo ha sido un debate muy importante históricamente, ¿no? Totalmente. Están tocando al cuoro de la Argentina, el corazón, ¿no? Sus valores, educación pública, salud pública. Yo que soy francesa, siempre digo cuando la gente me pregunta qué es lo que nos une, ¿no? Y yo siento esto como valores de una búsqueda, a veces fallida, debo reconocer, pero una búsqueda sincera de cierta igualdad en lo que es esencial a la vida, como la educación y como la salud. Entonces, los argentinos y las argentinas es un pueblo que se sabe plantar, que sabe salir a la calle. En Francia también sabemos salir a la calle y pelear por nuestros derechos. Así que, bueno, nosotros acá en Sin Pasaportes es un programa de política internacional, pero no íbamos... ¿no? Es la diferencia entre jacobinos y peronistas. No íbamos a perdernos la oportunidad de celebrar con ustedes que nos están acompañando este día, que es un día para celebrar. De hecho, estamos todavía viendo en pantallas las imágenes de la gente, la multitud congregada en el centro, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, en la plaza del Congreso de la Nación, aplaudiendo, cantando. He visto también gente llorar. No sé si estabas todavía vos en la Plaza Franco en el momento en que finalmente se dio el voto. No, la ya votación, estaba en camino.
Pero gente, lágrimas, ¿no? Porque Bueno, es que lo del Garham es algo que genera demasiada sensibilidad. Totalmente. ¿Cuánta gente conozco gente que realmente le han salvado la vida al hijo o a la hija? No es Totalmente. menor. Y en estas últimas semanas han trascendido, en estos últimos meses, muchos testimonios de aquellos para quien acudir o no al Garahán fue una cuestión de vida o muerte. Totalmente. No es que uno lo tenga que plantear siempre en esos términos. Yo creo que hay una necesidad de acceso a la salud pública sin estar en esa situación de vida y muerte, pero también esas historias de vida existen. Por eso también las lágrimas, las sonrisas. Mira la cara, hace mucho tiempo que no veo cara de gente tan contenta y alegre. Obviamente sabemos, esto es una lucha que continúa, hoy es una piedra, hay que poner otra y así sucesivamente hasta armar, bueno, la casa que uno quiere, ¿no? Bueno, como les decía, Sin Pasaportes es un programa de política internacional, pero pensamos el mundo y también pensamos la Argentina en la relación al mundo. Y Argentina en muchos aspectos es un ejemplo a nivel internacional, es un ejemplo en materia de derechos humanos, o lo ha sido y va a seguir luchando para hacerlo. Es un ejemplo también en materia de educación. Hay gente que viene de toda la región para acá estudiar. Lo mismo pasaba pasa con el Garahán. No solamente hay gente de acá de Buenos Aires o de la Argentina, sino que es un hospital que tiene una trascendencia internacional. Así que me parece que es un mensaje que va incluso... Y no estoy forzando el trazo para traerlo a nuestra agenda, pero lo estoy diciendo de verdad y genuinamente. Me parece que son victorias que trascienden las fronteras argentinas, que mandan un mensaje. No, además están en el mundo, están muy atentos a lo que está pasando en Argentina porque es un símbolo. La verdad es que Milei tiene un nivel de popularidad muy grande a nivel internacional y están muy atentos. Entonces, cuando vieron el resultado del otro día, están viendo con mucha atención cómo se desarrollan los acontecimientos de algo que parecía que tenía larga vida y ya no es tal. Esperemos, por el bien de la democracia, que llegue a terminar mandato, realmente, es lo que deseo. Es siempre muy difícil la situación de desgobierno, por supuesto. Sí, para todos. Para todos, sí. Así que ojalá vaya por buen sendero. Nosotros hoy acá vamos a estar hablando justamente de la Argentina en el mundo de Milei. Quiero decir, ¿cuál es la inserción de esa Argentina en ese mundo cambiado y cambiante? Vamos a tener un entrevistado que ya está esperando, llegó muy puntual. Estamos muy contentos, lo vamos a recibir en instantes. Se llama Ariel Martínez, es sociólogo, ex subsecretario de Coordinación Política en el Ministerio de Agricultura de la Nación, es actual asesor también en la Cámara de Diputados en temas vinculados a relaciones exteriores, y estoy dejando un montón de detalles afuera de su biografía. Vamos a estar hablando con él de el lugar donde está parada la Argentina en este momento, la Argentina de Milei, ¿no? La gestión de Milei en materia de política exterior. También vamos a estar hablando nuevamente, pero con otro enfoque de la política, mejor dicho, la ofensiva estadounidense contra la región, con el ejemplo en particular de Ecuador. Hemos hablado en programas anteriores del caso de Venezuela. Bueno, hoy vamos a poner la lupa y hacer un doble clic sobre lo que está sucediendo en Ecuador a raíz, entre otras cosas, de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que estuvo allí unos días atrás. También vamos a contar, y como siempre, con las miradas muy afiladas de mis compañeros y con un comentario en particular de Gabriel sobre asistencia humanitaria, y también vamos a pasarla bien. Como siempre les digo, nos merecemos pasar un lindo momento. Así que arranca con ustedes un nuevo Sin Pasaportes. De la Argentina al mundo. Mi columna de hoy se llama Saluden a la asistencia humanitaria internacional, que se va, también se va. Se va a la Organización Mundial del Comercio, se va cantidades de cosas con la muerte de la globalización, y entre ellos la asistencia humanitaria internacional. En estos días que estamos hablando de Gaza, que estamos hablando de la flotilla que se acerca, Gaza va a marcar, además de por todos los temas que se han mencionado, un hito histórico, porque después de los años 90, en lo cual la globalización incorporó como una herramienta propia la asistencia humanitaria internacional, ahora vamos a contar un poco de eso, estamos asistiendo a la zona
del agotamiento del propio proceso donde el capitalismo mismo ha intervenido y ha generado herramientas para esa asistencia humanitaria internacional, muy hipócritas, por cierto, muy parte de una necesidad de que el desarrollo de la globalización venga acompañado de herramientas humanitarias, para decirlo humanitarias. No me gusta hacer el gesto de comillas, pero estoy haciendo el gesto de comillas. Lo humanitario, uno puede vincularlo a las religiones, uno puede vincularlo a millones de situaciones, pero el concepto de la asistencia humanitaria internacional comienza levemente en la Alianza para el Progreso, en la época de Kennedy, cuando la Revolución Cubana irrumpe en América Latina y Estados Unidos descubre, los demócratas en Estados Unidos, que una de las herramientas para combatir y competir con una juventud que comenzaba a estar en esa senda era tener alguna lógica de cooperación, de asistencia, de trabajo con los sectores vulnerables en Bolivia, en fin, en los sectores vulnerables de nuestra región, y crea lo que se llama la Alianza para el Progreso. Palos por un lado, Vietnam todavía comenzando en aquel momento, pero mostrar una cara, una bonomía, una cara humanitaria. Esto es para marcar un hito. Este hito luego se desarrolla en la Argentina. Los cascos blancos toman como base aquel proyecto que surge en la época de Kennedy. De hecho, a Menem se lo prueban en Naciones Unidas con alguien que brillantemente lo planteó, cuando Menem apoya, por otro lado, la intervención en Irak, la primera intervención en Irak. La contraprestación es la búsqueda de un premio Nobel de la Paz a través de la constitución de los cascos blancos argentinos. En el medio de todo esto pasan gran cantidad de cosas. Yo voy a sintetizar porque tenemos poco tiempo, pero sí una muy importante, que es que en el 89, con la caída del muro de Berlín, con la caída de la posibilidad de un futuro con el progreso, con la idea del fin de la historia, aparecen también mecanismos compensatorios de esa idea del fin de la historia. Y tanto en el sistema de Naciones Unidas como en organizaciones que preexistían, comienza un desarrollo fenomenal del tema de lo que hoy se llama asistencia humanitaria internacional. En esa lógica de asistencia humanitaria internacional pasa algo, en el 89 se cree que, bueno, el progreso, que es lo que piensa las zonas medias, basado en esta historia, o en esta situación, o en esta idea del fin de la historia, que las compensaciones, pensamiento relativamente parecido al que campea hoy, la compensación, el propio desarrollo de las fuerzas de ese capitalismo, van a equilibrar, van a ir a que los sectores vulnerables lo sean menos, va a haber si se quiere, una sobrante o una compensación posible para que, bueno, situaciones como las de que se han vivido de vulnerabilidades pudieran equilibrarse. Bueno, eso no solo no sucede, sino que a los pocos años vuelve a haber un genocidio en Ruanda. Un genocidio tremendo, donde Naciones Unidas interviene a través de los cascos azules, pero que detona el debate de la asistencia humanitaria internacional. Naciones Unidas constituye desde los 90 hacia adelante, con financiamiento muy alto de los países centrales, constituye más de 10 agencias de asistencia humanitaria directa. Algunas son muy conocidas, como el ACNUR, la Organización Internacional de Migraciones, OCHA, que es la Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios, y muchas otras, hasta constituir incluso agencias específicas, por ejemplo, para la cuestión palestina en su momento. Sí. Naciones Unidas tenía una agencia... Existe todavía. La UNRWA, sí. En las cooperaciones de los países centrales empieza a haber una mirada muy destacada sobre esta cuestión. Oxfam, USAID, que ya venía de antes, y así sucesivamente en cada uno de los países. En la cooperación española, con un surgimiento, existe un debate humanitario por el fracaso, además de la intervención del sistema de Naciones Unidas en Ruanda, pero no solo Ruanda, sino que al poco tiempo aparece una gran cantidad de ciclones en Centroamérica, devastación, el desarrollo urbano va trayendo una cantidad. En lo de Ruanda, perdón, pero me parece que hubo también como problemas... muy sensibles como violaciones. Todo. No. Ruanda es un genocidio de 1 millón de personas. Pero vinculado a los funcionarios de ONU. No. Siempre que intervinieron los cascos azules, hay un capítulo entero que uno podría dedicar a eso, que yo creo que es un tema, cascos azules, que es parte de este debate, pero que deberíamos darlo más adelante. En la región tenemos el ejemplo de Haití. Bueno, Haití. A mí me ha tocado estar en Haití, efectivamente. Haití es
fue en Haití, para dar un ejemplo de esto que yo digo del estallido del debate humanitario, en Haití cuando es el terremoto, en el 2009, había 850 organizaciones, ONGs, organizaciones gubernamentales, organizaciones de países como del sur, como el nuestro, y las grandes estructuras de Naciones Unidas, tratando de conseguir, incluso había tipos que habían construido su propia capacidad, como Sean Penn, el famoso actor, que había hecho su propia republiqueta que él asistía en el medio de todo esto. Si el debate humanitario es un debate multimillonario, era un debate multimillonario, era un debate de lavada también de visage, para decirlo para en algunos, francés, sí. Para algunas lógicas de conflicto, sí. Era un mecanismo compensatorio, y también los procesos de reconstrucción llevan miles y miles de millones de dólares. Generalmente ahí aparecen la Halliburton y otras empresas vinculadas a esas cuestiones que nunca llegan a los procesos de reconstrucción. Esto es muy largo para contar. Lo que quiero decir es que estamos asistiendo al fin del ciclo iniciado en Ruanda, hoy en Gaza. Porque en Gaza, de todo este fenómeno, no hay ni siquiera la capacidad de que las organizaciones, que el propio sistema... vuelvo un segundo para atrás porque es muy interesante que con el proceso de Ruanda, el detonamiento del sistema humanitario internacional hizo que la gran referencia, que era la Cruz Roja Internacional, tuviera muchas subdivisiones cuestionando el rol acrítico tanto del sistema de Naciones Unidas como de la propia Cruz Roja Internacional, y así surgen Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo y cantidad, y los cascos blancos de Argentina, dentro de eso, solo que con una lógica estatal, con una lógica más sur-sur, pero siendo parte de este fenómeno, no hay que decirlo. Hoy creo que Gaza, el impedimento, y por supuesto, y decía en broma, saluden que se va junto con la OMC, que se va junto con el cambio climático, que se va porque efectivamente un dato de época es que ya ni siquiera se maquilla la capacidad de los países centrales y de las grandes intervenciones militares, como en el caso de Israel en Gaza, con la asistencia humanitaria, si a nadie ya le importa ese maquillaje. Y ese es un signo de esta época, que seguramente es para una larga conversación, pero empezamos con la Alianza para el Progreso, nos detuvimos en Ruanda y terminamos en Gaza. Saluden a la asistencia humanitaria internacional que se va. El comentario de Gabriel Fuchs en Sin Pasaportes. Inauguramos este espacio, este programa de radio, dijimos que era un lugar para pensar el mundo, pero también para pensar la Argentina en la relación al mundo, un mundo muy cambiado, donde la globalización ya no es el factor imperante, donde el multilateralismo está muy vapuleado, incluso roto, diría nuestro entrevistado, lo van a conocer en instantes, donde conviven también distintos polos de poder. Y en ese escenario la pregunta, o una de las muchas preguntas que nos podemos hacer es: ¿dónde se ubica hoy la Argentina? En particular, la Argentina de Javier Milei, que poniéndole un poco de perspectiva no es cualquier Argentina, un Javier Milei que ha puesto la ideología por encima del pragmatismo. ¿Cuál es la política de inserción internacional de nuestro país? Bueno, para tratar de entender mejor lo que está en juego, tenemos el placer de recibir acá en la mesa de Sin Pasaportes a Ariel Martínez, que es sociólogo, ex subsecretario de Coordinación Política en el Ministerio de Agricultura de la Nación. Es también actual asesor en la Cámara de Diputados en temas vinculados, entre otros, a relaciones exteriores. Y llegó muy puntual, Ariel. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Llegué tarde, muy temprano, por una buena noticia. Me adelanté porque en el Congreso estaba muy movido, porque la verdad que no tuvimos más que un gran festejo de empezar parece a cambiar la oportunidad para la ciencia, la tecnología, los estudiantes y las personas que necesitan asistencia del Estado en materia de salud. Así que me adelanté porque sabía que estaba ese remolino. No voy a llegar, pero era un remolino feliz. Era un desorden, un desorden que nos ordena un poco, ¿no? Ay, me gusta mucho. Un desorden alegre, podríamos decir. Me gustaría empezar con el contrapunto de Brasil, porque lo tenemos
muy a mano Sí. y está realmente en las antípodas, creo yo, de la política exterior que está Tal cual. encabezando el gobierno de Javier Milei. De hecho, y me lo apunte acá, Lula dijo hace muy poquito que el futuro de la región no depende, lo dijo así, ni de Xi Jinping, ni de Estados Unidos, ni de la Unión Europea, sino de, cito textualmente, si queremos ser grandes o seguir siendo pequeños. ¿Dónde se ubica hoy la Argentina en ese mapa y pensando frente a esa visión de Brasil que parece buscar abrir horizontes y al mismo tiempo ganar autonomía regional? Muy buena pregunta. Mira, nosotros en la gestión y en general, quiero decirte, porque a veces se dice que Argentina no tiene política de Estado, y hay muchos temas que Argentina tiene política de Estado, ¿no? En política nuclear, en derechos humanos, en política de cambio climático, en política ambiental. Hay un montón de políticas que van cambiando matices, pero que los gobiernos medianamente sostenemos en lo largo del tiempo. Si hay un gobierno que rompió todo, es este gobierno, y entre esas líneas que yo te conté, las rompió todas, y también rompió la relación con Brasil. Y una anécdota con respecto a eso, porque uno podría decir, bueno, Milei y Lula, mirá, nosotros cuando estábamos en la gestión, era sabido que Alberto Fernández y Bolsonaro, que al principio nos tocó la gestión con él, no se llevaban del todo bien. Pero sin embargo, la relación entre Teresa Cristina, que era la ministra de Agricultura de Brasil, y Basterra, y después también con Julián Domínguez, la verdad es que la relación fluyó mucho. ¿Pero por qué? Porque nos unían los intereses y los intereses comunes. Si uno tiene muy claro sus intereses y sabe que en una región, en una globalización que hoy es distinta, una globalización en donde ya no es unipolar, ya empieza a ser bipolar, donde aparecen estos polos de poder y donde aparecemos nosotros, ¿no? Lo que se llama el sur global, y Brasil claramente como una de esas potencias medias. La verdad que uno ve que esos países se asocian para reclamar al mundo parte de lo que necesitan para ejercer esos intereses. Argentina y Brasil son socios, pero además lideran la región. Generalmente la conversación con Brasil es una conversación que orienta al resto de los países de la región. Y es algo que yo lo cuento esto porque a veces uno es muy crítico con su administración pública, con sus cuadros técnicos y demás. Y es un error. Nuestra Cancillería es muy buena. Nuestros ministerios tenían cuadros muy, muy buenos. Y uno lo ve porque a mí me tocó ser parte del G20, parte de negociaciones en distintos organismos multilaterales, y ve como muchos de estos países del sur global esperan que hable Brasil, esperan que hable Argentina para tomar posición. Eso quiere decir que nuestros países tienen claro estos intereses y tienen a los técnicos, a los profesionales, a los burócratas que saben expresar y argumentar en favor de esos intereses. Entonces, en concreto, yo creo que la relación con Brasil es estratégica para Argentina y es estratégica para Brasil. Brasil todo el tiempo, y el presidente Lula, siento que lo hace, lo quiere hacer como razonar a nuestro presidente Milei y decirte, vos recién decías, ¿cómo se ubica Argentina? Yo creo que uno de los problemas más graves es que Argentina se desubica todo el tiempo, se desdibuja internacionalmente, y emerge la figura de una inserción individual de Milei. Me parece que hay que desdoblar muy claro eso, porque hay una estrategia personal de él, que es muy cara para los intereses argentinos, en presentarse él como, yo digo, a veces me da la sensación que su ministro de Economía, su ministro de Desregulación están pensando en las consultorías futuras y que se venden a sí mismos todo el tiempo y que claramente demuestran que no tienen ni claridad ni tampoco interés de cuáles son los intereses nacionales, porque si no, no habría manera, como nos pasó a nosotros en la gestión, de que no se esté dialogando concretamente con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, con Chile, en el caso de los temas agropecuarios, con el CAS, que es el Consejo Agropecuario del Sur, que es el Mercosur más Chile. Digo, la verdad que nosotros sabemos que nosotros nos debemos proyectar desde la región, y pareciera que este gobierno no solo que no lo entiende, sino que rompe una tradición de mucho tiempo,
de la diplomacia argentina, más allá de los gobiernos. Me parece que es un mensaje para dejar bastante claro a la audiencia de ustedes que es esta cuestión de que sí hay políticas de Estado. Yo hablo todo el tiempo, sé que Gabriel también, hablamos todo el tiempo con la oposición cuando el otro quiere hablar. Es una relación de dos, ¿no? Cuando el otro no entiende o realmente es violento o no tiene ninguna necesidad, cree que no tiene ninguna necesidad de hablar con vos, bueno, no sucede. Ariel, ¿cómo estás? Bueno, ya nos saludamos, pero eso corresponde hacerlo, es uno de los top de la radio. No, estuviste el otro día en una reunión sobre cambio climático que organizó la Secretaría, ¿cómo se nombra la Secretaría? Agricultura... Del partido. Del Partido Justicialista. Sí. En La Rioja, un lugar donde además el peronismo gobierna, con muchos funcionarios, con exfuncionarios nacionales, el que estuvo, bueno, Luis Basterra, estuvo Julián Domínguez. Jaguar, o sea, muy interesante. Sí, sí. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Cuál sería la agenda que estamos discutiendo hoy en el contexto de lo que vos planteaste? Mira, hay dos agendas. Una que es, vos ya no podés pensar una agenda de cómo te reconectás en el lugar que dejamos, porque primero hay una agenda de reconstrucción. Hay una agenda en donde primero tenés que leer el mundo, que es este mundo que antes... ¿Cómo era la globalización en términos de la década del 90? Era una globalización donde la eficiencia y la inversión marcaba el ritmo del comercio. ¿Qué quiere decir eso? Si a mí me convenía llevar una planta o una inversión a un determinado lugar porque el salario era más bajo, porque la materia prima estaba más cerca, por lo que fuese, y la inversión se hacía ahí. O sea que había una lógica básicamente económica. Hoy se dice que hay una lógica nearshoring, que es una lógica de cercanía, de amigo, ¿no? O de proximidad. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, el comercio se ve desordenado por lógicas geopolíticas. O sea, una empresa norteamericana que quiere invertir hoy en China, antes lo hacía sin ningún problema, hoy tiene que pasar el veto de Trump. Sobre todo, y al principio esto siempre pasó, pero eran como nichos muy estratégicos, ¿no? Semiconductores. Eso después del 2008 y después, sobre todo de la pandemia, bueno, se fue extendiendo a varios sectores y a varios productos. Sí, a gran escala. Y la lógica fue cambiando. Argentina se tiene que pensar desde ahí. Primero, que es un mundo cerrado, en donde el trabajo, la producción y la producción de bienes estratégicos es central, y que la lógica del libre comercio cambió por otra cosa. Milei sigue en los 90, ¿no? Con Yuyito, sigue en los 90. Entonces, primero, que si hay alguien que vive desubicado en la lectura del lugar en donde se tiene que desarrollar sus políticas públicas, bueno, no hay manera de que acierte. Nosotros creo que estamos haciendo una lectura mucho más, concretamente mucho más pragmática, en sintonía con Brasil, con lo que está pasando en la región. Y un punto ahí, Gabriel, que me parece muy importante de política doméstica que tiene que ver con la inserción internacional. El mundo hoy claramente está invirtiendo en ciencia y en tecnología y en infraestructura. Argentina, lo de que dedicó estos últimos 2 años a infraestructura es igual a 0 del PIB. Y esto yo se lo digo a mucha gente, cuando Argentina tendría que invertir 3, 4 puntos del PIB por año en infraestructura, para tener competitividad e insertarse, porque vos no es solamente la estrategia de inserción, tenés que tener saldo exportable, tenés que tener, ¿no? Y para eso tenés que ser competitivo, tenés que hacer cosas en tu casa primero. Pero no es que si vos dejás de invertir, vamos a poner un ejemplo, 3 puntos del PIB durante 4 años, después invertís 12 y ya está. No. Eso no lo recuperás. Se rompieron cosas que es mucho más que 3 puntos del PIB. Entonces, yo doy siempre el ejemplo de que en el 2003, cuando ganó Néstor, se empezaba a buscar los viejos torneros para recuperar la fábrica. Claro. Hoy ya los viejos torneros ya no están y además ya no servirían para recuperar lo que se rompe. Claro, pero ahí está bien, ¿no? Eso es recurso humano, es capital. Pero lo que te digo es, hay rutas que están... Te doy un ejemplo práctico de competitividad, porque a veces la gente, para llevarlo a algo concreto, si una ruta está rota, un transporte de cereales, el seguro es más caro. ¿Por qué? Porque tiene mucho más riesgo de accidente. Entonces, no invertir en rutas impacta directamente en la competitividad. Y si vos tenías un camino que era de 300 kilómetros, pudiendo hacer una ruta que capaz que te la corta en 150 kilómetros, el costo es la mitad.
Ahora, imagínate que además de no hacer cosas nuevas, se te está rompiendo todo lo viejo. No, O sea con los avances actuales, que van a un nivel de velocidad inédito, ¿no? Y después, mira, te conecto dos temas, ¿no? Inserción internacional o posicionamiento internacional con esto, que nosotros lo hablábamos mucho en La Rioja. Yo daba un ejemplo muy concreto. Decían, ¿es con China o es con Estados Unidos? Y yo decía, depende. ¿Depende qué? Claro. ¿Depende qué? Si nosotros hablamos de modelos de producción, y es con Estados Unidos. Biotecnología, siembra directa. Tienen un modelo, y cuando íbamos al G20, me acuerdo, Estados Unidos era un socio en lo narrativo. Vamos a hablar de comercio. Bueno, Estados Unidos es un competidor. Y China es complementario. Entonces, ¿cómo es? Bueno, en narrativa es con Estados Unidos, en este tema, y en comercio es con China. Y eso es tener claro, para retomar el principio, Sí. cuáles son tus intereses. Y Lula eso lo hace de maravilla. Sí, tiene mucha cintura. Como que lee cada tema y dice, este es con vos, y este no. Este es con él. Y vos te enojás un poco, y él busca la manera de ir llevando esa relación, porque es compleja. Sí, tiene el Mercosur y tiene a los BRICS. Claro, a los BRICS. Y Estados Unidos tiene ese problema. Yo doy un ejemplo medio salvaje. Digo, Estados Unidos y China son 2 siameses unidos por el órgano más sensible, que es el bolsillo. Pero hay un bolsillo. No se pueden separar. Vos pensás la Guerra Fría, porque el otro día alguien me decía, bueno, pero la bipolaridad de la Guerra Fría, no es la misma bipolaridad, porque el comercio entre Rusia y Estados Unidos era mínimo. Y Kissinger decía, Rusia es un enano económico. Es una potencia militar y es un enano económico, así lo definía. Pero hoy no es así. Hoy hay 450.000 millones de dólares de comercio entre Estados Unidos. Es una situación casi de equilibrio nato. Es que no pueden, nadie podría dejar... Estados Unidos no podría cerrar esa ventana, no debería cerrar esa ventana, y no lo hace. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Ariel, hablaste en varias oportunidades, mencionaste la palabra intereses nacionales. Te quiero preguntar, ¿qué le podría estar vendiendo la Argentina al mundo que no le está vendiendo? Y también te tiro como un título que es una incertidumbre que tengo, un cuestionamiento que me hago permanentemente, que es, yo entiendo que no hay que primarizar nuestra economía. Ahora bien, también soy muy consciente de las capacidades y de las limitaciones de Argentina, y hay determinadas materias primas que yo no quisiera dejar de venderle al mundo. Entonces, por un lado, llevarte a esta dicotomía, o quizás falsa dicotomía, de primarización versus industrialización dentro de las capacidades y limitaciones que tenemos en el año 25, y preguntarte qué no le estamos vendiendo al mundo que le podríamos estar vendiendo. Mirá, es muy buena la pregunta. Son distintas cosas, porque si uno piensa, por ejemplo, en Estados Unidos, a ver, Argentina necesita diversificar su matriz de exportación. Vos pensás que el 65% de lo que exporta Argentina es agro. Pero dentro de ese 65%, otro 60% son 10 productos y 8 países. O sea, Argentina es vos tenés oleaginosas y cereales, que son 2 complejos que explican soja y aceite de soja, por decirte, aceite de maíz, trigo, ¿no? Cereales. Bueno, entre esos 10 productos y 8 o 10 destinos, vos tenés el 60% del 60% de la exportación. Quiere decir, es algo que nosotros discutíamos mucho en el Ministerio, quiere decir que lo que a vos te hace fuerte en la inserción internacional, al mismo tiempo te hace muy vulnerable. Y nosotros lo vivimos en nuestro gobierno. Una sequía que le pegó al corazón productivo de esos productos, y Argentina se hunde económicamente. Sí, o una baja de los commodities. Entonces, ¿qué pasó? A mí me tocó estar en alguna reunión con el ministro de Economía en su momento, que era Massa, y una reunión con Brasil. Y yo te diría, ¿cómo es esto de agregar valor? Y mirá, si vos tenés vaca muerta, no es mi especialidad, ¿no? Pero te digo lo que escuché en alguna de esas reuniones. Vos tenés vaca muerta y vos crees que Argentina tiene combustibles fósiles para dentro de 100 años. Y vos ves que el negocio de los combustibles fósiles se acaba en 40 años, y vos en 40 años los tenés que reventar. Entonces muy probablemente hagas inversiones y transformes parte de esa materia prima todo lo que puedas, y parte no, la vendas como materia prima. Pero lo peor que te podría pasar es que te quede enterrada ahí. Claro. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Y bueno, es una dinámica de
de eficiencia económica, de tiempos y de proyecciones, en donde vos podés hacer eso. Y también de mercados. Vos a China, volviendo al agro, necesitas volumen. China te dice, ¿vos tenés este producto? Sí. Argentina no tiene. Por cientos. ¿Pero vos tenés cientos de eso? No. No, tengo una tonalidad 20. No, ¿por qué? Porque además la agricultura necesita tiempos biológicos. No. En cambio, con Estados Unidos vos tenés esa situación distinta donde puedes vender productos más selectivos, ¿no? Vinos, productos de menor volumen, mayor valor agregado. Tiago, decías... Sí, me permito, si están de acuerdo, porque son muy intensos esos temas y muy interesantes también, que dejemos por ahora el análisis acá. Seguimos en Sin Pasaporte, lo estamos exprimiendo a Ariel Martínez, que nos da el placer de compartir esta mesa de Sin Pasaportes para hablar de la inserción internacional de la Argentina, y la Argentina en particular de Javier Milei. No te quise, Gabriel, no vetar. Ya se me pasó. Ya me di cuenta quién manda acá, ¿eh? Oh. Quedó clarísimo. Ninguna duda. No, vos planteaste... en esta bipolaridad, en la neobipolaridad, que no es la de la Guerra Fría, lo explicaste muy bien. Yo creo que hay más actores, además vos mismo lo planteaste, las potencias intermedias, o no sé cómo es el nombre pero hay un bloque muy importante, sobre todo para nosotros, por la proximidad, tipo dijiste, con Estados Unidos es la narrativa, con China es la complementariedad, y con la Unión Europea, ¿qué es? Un poco de todo eso. Ajá. Porque, a ver, si uno... piensa en la tradición política y en el discurso de nuestro espacio político, además, ¿no? Del peronismo en particular. Y los europeos son un norte. En valores, en derechos, tenemos mucho en común. Y en comercio, lo que hace al comercio agrícola también, porque son los que compran, tal vez, además de volumen, compran calidad y tienen un mercado común que es muy apetecible para nosotros en ese sentido, porque tienen consumidores de altísimos ingresos y muy selectivos con los productos. O sea, que Argentina cumple con esos requisitos y que yo creo que puede satisfacer. Pero una de las cosas que a nosotros nos pasaba siempre cuando llegábamos a alguna mesa es que cuando uno escucha el rol del Estado, derecho laboral, derechos humanos, valores en general, y con los europeos tenemos esa conexión, que a veces, porque son pícaros, a veces lo saben usar, cuando son poco competitivos, como barreras al comercio. Y ahí es cuando discutimos con los europeos. Pero bueno, no discutimos el fondo, discutimos cómo lo usan. Es muy importante porque en el acuerdo que está en ciernes, veremos, ¿no? Ellos han separado los temas, justamente. Exacto. El acuerdo comercial por un lado y todos los valores de la cooperación. Exacto. Después, en una conversación que tuvimos me comentabas cómo fue el acuerdo de América del Norte y los mecanismos compensatorios, que también quiero que lo menciones. Pero justamente esos valores no están en lo que se está cerrando. Lo que se está cerrando es mucho más restrictivo que eso, y los valores tienen que ser aprobados por cada uno de los 27 parlamentos nacionales. Claro, el acuerdo era un acuerdo, eso lo explica siempre muy bien Cecilia Todesca, que es brillante. La tuvimos acá en el primer programa. ¿Sí? Es brillante. Yo trabajé con ella, un lujo. Y Cecilia lo explica muy bien, ¿no? El otro día lo explicaba también en una reunión de la CAF y demás. Es un acuerdo típico MC Plus, que es con todo. Entonces el acuerdo tiene, con todo quiere decir con disciplinas, ¿no? Derecho de propiedad intelectual, derechos laborales, ambientales, todo. Entonces, ¿qué pasa? La Unión Europea, por reglamento interno de la Unión Europea, tiene la UE delegado el comercio, pero no así, no puede negociar lo político y estos derechos en representación del resto de los países. Puede hacerlo, pero no lo puede hacer directamente. Después no es el Parlamento Europeo el que lo aprueba, porque no lo tiene delegado. Entonces lo tiene que... ¿Qué es esto otro? Bueno, el acuerdo era un acuerdo solo, como veían que iba a
para que entre en vigor necesita que todos los miembros aprobaran, ratificaran. Lo que hicieron fue, bueno, la parte que tenemos delegada, que es la comercial, hicieron un split, así se conoció, el famoso split. Hicieron un split, lo cortaron y todo lo que no era comercio lo sacaron. Entonces, avanza muy rápidamente, ¿no? Para usar yo siempre digo lo mismo, para usar la frase de que usó Alzogaray para la inflación en Argentina, ¿no? La parte comercial va por ascensor y viene por escalera todo lo otro. Una escalera que le faltan un par de escalones que a mi entender nunca va a suceder que 27 estados ratifiquen eso, pero bueno. No, y una cosa, porque es importante para mí esto, es muy importante porque nos diferencia mucho del gobierno actual, que es, nosotros estamos de acuerdo con los objetivos que tiene el acuerdo en esos valores, con todos, los ambientales, los climáticos, los laborales. Lo que no estamos de acuerdo es que se usen como medidas para restringir el comercio cuando vos perdés. Claro, o sea, como barreras para arancelarias. Como barreras para arancelarias, para explicarle a la gente es, el comercio fluye libremente, pero hay aranceles. Pero los aranceles uno los conoce. Son valores que uno conoce porque están por norma o determinadas situaciones que no son para arancelarias sanitarias, que son reglas escritas. Entonces, es decir, yo puedo acceder ahí, si cumplo eso, sí. Y vos te fijás, ¿cumplo o no cumplo? ¿Me da el arancel? No me da. La paraarancelaria es algo que va surgiendo difusamente y vos creés que llegás y haces todos los esfuerzos para llegar y nunca podés entrar. Una norma interna de una norma te marca... ¿Qué es lo que está marcando eso? Lo que se dice en comercio, la sensibilidad interna. Alguien, a nosotros nos pasa, a todos los gobiernos nos pasa, alguien levanta el teléfono y dice, no dejes entrar esto, le dice la Unión Europea, porque quebramos todos. Sí, claro. Entonces, pero el comercio funciona de esa manera y para eso hay otras reglas que sirven para que eso a vos no te suceda, que los acuerdos en general lo tienen. Pero, a ver, lo importante del acuerdo es que es un acuerdo que es súper interesante para la Argentina en términos de estos valores que comparte, pero creo, es algo que habrá que seguir estudiando y que el espacio político al que yo pertenezco y las personas que tienen esa decisión en mano tendrán que decidir cómo abordan finalmente todo esto, pero a priori uno ve que en términos comerciales no hicimos un gran negocio. En términos comerciales específicamente no hicimos un gran negocio. Y ahí pasa que hay muchos expertos, que yo digo son expertos de la Bartola, porque hablan muy filosóficamente, el acuerdo nos va a traer inversión, son todos intangibles. Ahora, cuando yo tuve el honor de estar con Cecilia, con los europeos enfrente, negociando el acuerdo, así que sé de lo que estoy hablando, y los europeos te negociaban cada centavo. Pero cada centavo, a mí me daba orgullo del otro lado, que digo, cada centavo. No, y además las lógicas compensatorias internas en la Unión Europea llevan años de construcción. Por eso estamos asistiendo a las tensiones en Francia, a las tensiones en Polonia. Exactamente. En Irlanda. En Irlanda. Sí. Y a nosotros, ¿cómo nos va a dejar esa lógica de compensaciones? Yo creo que mal. ¿Qué opinas vos? Mirá, sí, a ver, el problema que vos tenés ahí es que en los aranceles son una de las formas que tiene el comercio para autorregular la competitividad de los sectores que no son tan competitivos frente al comercio exterior, ¿no? El arancel lo que hace es poner una barrera de precio para que cuando vos producís por arriba del precio internacional, te suben el arancel para que vos puedas competir. Eso es el arancel, es una muralla protectora de la producción interna. Pero los aranceles, en realidad, las regulaciones de frontera no son solo aranceles. Las cuotas se comportan igual que los aranceles. O sea, cumplen el mismo efecto. Los subsidios cumplen exactamente el mismo efecto. O sea, las pararancelarias cumplen exactamente el mismo efecto. Entonces uno ve que te han bajado los aranceles, pero que prendieron todos los otros mecanismos, y algunos más difusos aún. Entonces vos lo que tenés es incertidumbre. Eso, en términos de comercio, se llama menoscabo.
¿Por qué? Porque lo que vos creas que te había llevado el... A ver, ¿qué tenía este comercio? Este acuerdo que a nosotros no nos gustaba. Y después déjame hacerte una cuestión que es importante entre qué pasa cuando lo discutís antes y ahora. Porque son dos momentos distintos, ¿no? Pero vamos al antes, cuando se estaba negociando. Son las 7 de la tarde en toda la República Argentina. ¡Vamos! Cada vez mejor, además. ¿Vos qué tenés ahí? Vos tenés que, antes, cuando lo estábamos negociando, nosotros veíamos que en términos comerciales nosotros perdíamos un montón, por ejemplo, en el sector industrial. La verdad que a uno no le gustaba ver esa dinámica del acuerdo. Pero se llevaba un montón de lo agro. ¿Era bueno, era malo? No sé, pero había como esa compensación. Por algún lado servía. Por algún lado servía. Yo creo que perder en términos industriales, hoy la historia te muestra que es un error, pero ponele, estaba más balanceado, por lo menos en términos de balanza, en plata. Sí, en divisa. En divisa. ¿Qué es el menoscabo? Todo eso que vos creías que te ganabas, ahora, el otro lo tiene todo, pero vos tenés una incertidumbre total de que capaz que no te lleves todo lo que creías que te llevaba. ¿Y por cuánto? Y no sabes. ¿Por qué? Porque la arancelaria no tiene claramente un nivel en donde vos te medís y decís por arriba y por abajo. Lo más probable es que esté atado a la dinámica de la política interna. Sí. El Pacto Verde es como la gran parada arancelaria. Claro, el Pacto Verde es una gran política europea, el Factor 4 de la granja a la mesa, que tiene adentro certificación libre de deforestación, límites en materia de agroquímicos, bienestar animal, el CIBAN, que son ese ajuste de frontera por alimentos que están excedidos en emisión de carbono. Digo, es un aparato enorme, muy bueno. Lo que pasa es que uno lo que tiene que pensar que acá hay dos cosas para pensar. En materia de comercio, de la relación que tiene la Argentina con la Unión Europea o el Mercosur con la Unión Europea, y después cuando uno mira hacia adentro dice, che, hay actores dentro de los sectores, por tamaño, que tienen distintos grados de acceso a cumplimiento de todo eso. Un pequeño productor, el costo que tiene una certificación de ese tipo capaz que lo saca a la cancha, y un gran productor, tal vez no. Este juego, por ejemplo, en materia de hidrocarburos o mineras es más fácil, porque son todos grandes, de medianos a muy grandes jugadores. Ariel, te saco un poquito del acuerdo de Unión Europea-Mercosur y te llevo a otro acuerdo que va caminando por carriles paralelos, que es el acuerdo con EFTA, que también ha empezado se ha subido al ascensor también. Sí. Le cuento a la audiencia, EFTA es esta asociación de 4 países que no han ingresado, que no son parte de la Unión Europea, que son Suiza, Noruega, Islandia y el Reino de Liechtenstein. ¿Qué opinión te merece este acuerdo? ¿Cuál es la oportunidad ahí? Es muy parecido porque las reglas de ingreso son muy parecidas al de Unión Europea-Mercosur. Ahí había una cuota de vinos enorme que tenía la Argentina y cuando volvimos a la mesa de negociación se había perdido en litros, ¿no? Un algo importante, y yo creo que ahora se firmó sin tratar de volver a recuperar eso. Y está muy atado porque todo lo que son las disciplinas SPS, que son las medidas sanitarias del acuerdo, están atadas al de la UE. Porque tienen las mismas reglas, o sea, que si uno no se pone en marcha, el otro no va a estar del todo en vigor porque le van a faltar partes. Y déjame cerrarte una cosa del Mercosur Unión Europea, que es estar muy atento, porque uno es muy crítico frente a este acuerdo. Una cosa es el acuerdo yo muchas veces lo que digo es, eso es cuando lo estábamos negociando. Hoy, y hay que evaluarlo eso también hay que tener una cabeza muy abierta, porque como la entrada en vigor, recién hablábamos cómo entra en vigor del lado europeo, cómo entra en vigor de este lado, es secuencial, es país que ratifica. Claro, eso fue Macri, Bolsonaro. País que ingresa. Exactamente. Quiere decir, se queda con toda la cuota, porque las cuotas, además de que no son... Las cuotas son grandes en relación a lo que se exportaba, pero son muy chicas en relación al consumo que tiene la Unión Europea de ese producto. ¿Me explico? Sí. O sea, si uno lo hace en relación al consumo de la Unión Europea, son muy chiquitas. Si uno lo hace en relación a lo que le veníamos exportando, no están tan mal. Quiere decir que lo terminaron cerrando casi los actores mirando el presente, no mirando 30 años. A los que están les va a servir.
Pero me parece muy importante, perdón que te traje a la pregunta anterior, pero me parece que eso hay que tenerlo en claro, porque no sé cómo se resuelve, no estoy diciendo cómo se resuelve, pero lo que digo es una variable que la tenés que tener muy clara en el centro, porque te matan los sectores. Imagínate que empiecen a entrar Brasil, Uruguay, Paraguay, y nosotros seguimos enredados. Una de las conclusiones a las que estamos llegando acá, porque acá en Sin Pasaportes hacemos un poco de escuela también, es esto, que sería mucho más perjudicial que entre en vigor para Brasil, Uruguay, Paraguay y no para Argentina, porque nos quedemos discutiendo un acuerdo que ya está cerrado, que no podemos retocar la letra. Bueno, pero un presidente que no entiende cuáles son sus intereses, y supongamos que en algún momento entendiese que este acuerdo tiene cosas, para mí, revisables, aunque hoy es muy difícil, porque además la Unión Europea lo tenía cerrado en el 2019 y metió estas reglas, le quedó desfasado el acuerdo con sus reglas internas. Entonces metió este side letter y empezó a abrirlo. O sea, ellos lo reabrieron, no nosotros. Entonces Argentina podría, cualquier país con voluntad política se puede hacer. Con voluntad política se puede. Ahora lo que digo es, ¿vos te imaginás a Milei diciéndole ahora a Lula, diciéndole, che, espérame la ratificación? Es muy difícil. No, además nosotros, como además sabés, estamos en el Parlamento del Mercosur, estamos siguiendo, y además, bueno, Franco especialmente estuvo en Estrasburgo, en la reunión con el Parlamento Europeo. Brasil está poniendo una aceleración que no sé si llega, pero que va a ser que más cerca esté de llegar con seguridad. Bueno, dependerá de los tiempos. Estamos a 3 meses de que termina la pro tempore de Lula. Claro. Y ese sería el momento. Sí. Y ese sería incluso los acuerdos con Macron, creo yo. Un poco esto de ponemos la salvaguarda, no sé qué, nadie sabe cuáles son, ¿no? Claro. Pero todo el mundo está poniendo lo políticamente correcto para cada consumo interno, para cada... y también que Brasil, en última instancia, hay una integración mayor, hoy por hoy, del agronegocio, la industria... Hay un encolumnamiento y hay una discusión que acá no existe. No, y además que Brasil, vos fíjate, esto que hablábamos al principio, está viendo, che, bueno, ese es mi nicho de calidad, con menor volumen, pero estoy en BRICS. Sí, claro. El volumen lo pongo ahí. Estoy abriendo las 3 principales productoras de autos eléctricos. En mi territorio, con hoy, origen. Hoy. Con origen. Entonces, su amenaza industrial, sus intereses defensivos están mucho más cubiertos y sus ofensivos están mucho más diversificados. Incluso algunos analistas brasileños dicen quiere llegar para también liberar ese frente y poder poner la energía en otros horizontes, hablando de Lula. Nos estamos quedando sin tiempo. Sí, pero estamos... Te voy a hacer una pregunta que, si podés, te pido que me respondas con pocas palabras. Ok. No. No, porque me gustaría quedarme acá charlando. Me parece que la política exterior es comercio, es diplomacia, es todo esto que estuvimos hablando, pero no quería dejar de mencionar que creo yo que también es construcción de soberanía. Total. ¿La Argentina ha perdido soberanía en lo que va de la gestión de Milei? Sí. Porque cuando vos no conoces tus intereses y te atás y te alineás a intereses, sobre todo de algo que va con otro volumen y otra velocidad, como puede ser los Estados Unidos, sos un suicida con tu soberanía. Y te doy un ejemplo así muy cortito del multilateralismo roto. Estados Unidos, cuando se sale de la Organización Mundial de la Salud, es una locura. Pero pongamos este ejemplo. Estados Unidos pone plata ahí. No se lleva cosas de ahí. Nosotros nos llevamos cosas de ahí, de las que pone Estados Unidos. Y ahí tenés un claro ejemplo, otra vez, de soberanía y de entender tus intereses. Vos no podés estar alineado porque vos tenés otro uso del organismo multilateral ahí, totalmente distinto. Entonces, sí, es muy buena la pregunta. Sí, y es dramático. Y además, como la infraestructura, no es que si perdés esto, 10% de soberanía, por ponerle un número, después son 10%. No, cuando vas perdiendo soberanía, cuesta recuperarla mucho. Totalmente. Ariel, te agradecemos muchísimo. No, un placer, la verdad que un placer. Quédense con nosotros, pónganle un me gusta a la transmisión en YouTube, no sean malos con nosotros. No veo ningún comentario y estamos teniendo, y sé que están ahí porque los estoy viendo, así que pónganos un me gusta, un comentario y nos volvemos a encontrar en instantes. Tramo final de Sin Pasaportes y nos quedan todavía algunos temas para abordar en esta mesa. Más que un secretario de
Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se está moviendo como general al frente de una ofensiva contra la región, una versión actualizada de la doctrina Monroe con 2 capítulos de alto impacto que son los narcóticos y los migrantes, que Washington ya considera como amenaza a la seguridad nacional, además de la captura de recursos naturales que siempre está de trasfondo. En ese mapa de intereses, Ecuador aparece como un anclaje estratégico en la región para Estados Unidos. No es casual, de hecho, que haya estado allí Marco Rubio unos días atrás, reforzando esa alianza con Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, que viene manifestando sintonía con su par estadounidense, Donald Trump. Para entender mejor esa situación, tenemos el placer de estar en comunicación con Fernando Yepes Lazo, ex vicecanciller de Correa, Rafael Correa, también ex embajador acá en Buenos Aires y en muchos otros lugares del mundo. Fernando, muchísimas gracias por el contacto con Sin Pasaporte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Dorian. Mil gracias por la gentil invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes en tan interesante programa. Fernando, el placer es nuestro. Primera pregunta como para romper un poco el hielo. En esa relación Ecuador-Estados Unidos, o diría más bien Noboa, administración de Donald Trump, ¿qué está sucediendo? ¿Cooperación o injerencia? Mira, realmente la relación del Ecuador con los Estados Unidos en el gobierno del presidente Noboa ha profundizado un esquema de dependencia, de seguir fielmente los dictados de los Estados Unidos. No es una cooperación pues soberana, no es una cooperación que se negocia recíprocamente con intereses comunes, con conjunción de intereses. Tenemos aquí un alineamiento marcado de las posiciones del Ecuador con aquellas visiones y posiciones de los Estados Unidos que reflejan sus intereses. Pero esto empezó ya en el régimen del presidente Moreno. Continuó con el presidente Lazo y hoy con el presidente Noboa se ha profundizado aún más. ¿Qué papel estratégico está asignando Estados Unidos a Ecuador dentro de esa lógica de intereses que tiene Washington? Bueno, el Ecuador tiene ubicación estratégica en nuestro continente. Es un país del Pacífico, un país andino, un país amazónico. Está ubicado geográficamente entre los 2 más grandes productores de cocaína del mundo. Pues tiene una importancia estratégica fundamental. No solamente pues de ahora, sino en toda la historia, siempre el Ecuador ha tenido esa vinculación, esa posición, que ha sido pues siempre muy seguida de cerca por los Estados Unidos. Fernando Gabriel Fuchs, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Todo bien? Qué gusto de saludarte, mi querido Gabriel. Bueno, ahí te quiero contar a la audiencia que además, Fernando, no sé si actualmente cómo está funcionando, pero era el presidente del Comité de Solidaridad con Malvinas en Ecuador, que juntaba varias personalidades y, bueno, muy activo. Y tenemos una muy linda foto poniendo la distancia a Malvinas desde el centro del mundo en Ecuador, que la tengo muy presente. Fernando, bueno, en primer lugar, tenés suerte porque en la votación más vergonzosa tu país se abstuvo, el nuestro votó en contra, que fue la votación de el no reconocimiento del Estado palestino. Casi diríamos que Noboa está teniendo una situación más progresista en esa, por lo menos en estos temas, más de conocimiento del sistema de Naciones Unidas. ¿Hasta dónde pensás que llega esta deriva de alineamiento? ¿Y cuáles son las posibilidades reales? Porque evidentemente la cooperación en materia de seguridad hace tiempo que ya se está hablando, esa cooperación no avanza, esa transferencia del Plan Colombia a Ecuador nunca llega a plasmar, al revés, todavía las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas tienen una gran competencia entre sí. ¿Va a pasar realmente la construcción de una base en Galápagos? ¿Eso pensás que puede llegar a suceder? Mira, lo primero, hay acuerdos ya suscritos durante el gobierno del presidente de cooperación en seguridad con los Estados Unidos,
que han comenzado a ejecutarse, fueron ratificados y han comenzado a ejecutarse en la administración del presidente Noboa. Lamentablemente, solo se conoce el alcance de uno de ellos. Los demás no se conoce su alcance y menos aún sus protocolos operativos. Son fundamentales en el caso de acuerdos como estos que tienen lineamientos generales, ¿no es cierto? El acuerdo que se conoce es uno que concede inmunidad de jurisdicción a los agentes y fuerzas que puedan estar o estén trabajando en el Ecuador, ¿no? Eso ya da pues una idea clara de cuál es el tipo de cooperación, de acción y de la total apertura de parte del Ecuador. Ceder jurisdicción soberana es algo pues francamente pues muy cuestionable. ¿Hasta dónde llegará el alineamiento en otros temas? Que señala Fernando, el caso del Oriente Medio. Fernando, por momentos te estamos perdiendo. Por ahí te estás moviendo. A ver, intentemos de vuelta a ver si te escuchamos mejor. Hola, hola. No, mira, estoy... sí, hola, ¿me escuchan mejor? Ahí Sí, está, ahora perfecto. sí. Ya. ¿Hasta dónde repito, llegará el alineamiento? Fue lo último que escuchamos. Ya, el alineamiento del gobierno del presidente Noboa con los Estados Unidos es muy marcado y yo creo que continúa profundizándose. El tema más emblemático es el del Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? La votación del Ecuador de abstención es realmente pues contraria a nuestra tradición jurídica, es algo inaceptable dentro de los criterios que han nutrido, han informado la conducta diplomática del Ecuador en ese tema. No nos olvidemos que un punto fundamental del tema del conflicto en Oriente Medio es la adquisición de territorios por la fuerza, y ese principio del derecho es propio de la historia del Ecuador. Nace pues luego de la batalla de Tarqui, cuando en Perú tiene un conflicto con la Gran Colombia. Es la doctrina Sucre, la victoria no da derechos. Se ha hecho tabla rasa, la defensa de los derechos humanos, todo ello pues ha cambiado. El tema migratorio, que es un tema fundamental para el Ecuador, en el que hemos tenido por mandato constitucional y de acuerdo con nuestra tradición jurídica y nuestros intereses, porque son migrantes ecuatorianos los que están en los Estados Unidos, hemos tenido siempre un enfoque de derechos humanos y hoy hemos asumido un enfoque de securitización de los Estados Unidos, que asimila en gran parte a la migración como una amenaza a la seguridad y busca la represión, la deportación, la edificación de muros, todo lo que conocemos en una política pues xenófoba. Es cierto que cada país puede determinar qué ciudadanos ingresen y en qué condiciones a su territorio, pero la migración no puede ser criminalizada. Los migrantes no son criminales y son tratados como tales a ser deportados, esposados, como los que hemos visto. Inclusive por esta gestión de buscar que otros países reciban a los deportados es algo pues muy fuera de lugar, ¿no? Fernando, te saluda Franco Metaza. Te quería preguntar, ¿cómo están las cosas en Ecuador actualmente? ¿Cómo están las cosas para el ciudadano ecuatoriano de a pie? ¿Le alcanza la plata? ¿No le alcanza? ¿Cómo está el índice de desempleo? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? Mira, yo creo que la situación en Ecuador es muy grave. Yo creo que vivimos una crisis multidimensional, una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis de salud, una crisis de educación, una crisis de empleo, una crisis migratoria que significa una fractura social tremenda en el país. Los indicadores económicos y sociales del Ecuador son totalmente negativos. La pobreza y la pobreza crítica han aumentado en el Ecuador. La deserción escolar ha llegado a cifras realmente asombrosas. El tema de la salud, la crisis de la salud es tremenda. Hay carencias marcadísimas en los hospitales, ¿no? La inversión pública, la inversión en los servicios públicos, en lo que son los derechos ciudadanos, pues ha decaído totalmente. La crisis de seguridad, a pesar de la, entre comillas, cooperación con Estados Unidos, de la declaración de conflicto interno, de todos los anuncios que hay, las cifras de inseguridad son las más altas de los últimos años, en los últimos años largamente.
en Ecuador es hoy probablemente el segundo país más peligroso y más violento de la región. Claro. Fernando, te agradecemos muchísimo por el contacto con Sin Pasaportes. El gusto ha sido mío, siempre a sus órdenes. Un abrazo para todos. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, hoy entonces hemos puesto el ojo en Ecuador, pero es parte de esa ofensiva, le podemos decir ofensiva, que está llevando adelante Estados Unidos contra la región y que se ha manifestado de muchas maneras, ¿no? Lo ha mencionado, el tema migratorio es muy protagónico de la agenda de la administración de Donald Trump. Deportó a migrantes a cárceles de El Salvador, incrementó la presión militar sobre Venezuela con la destrucción nuevamente de embarcaciones en las últimas horas sospechosas de transportar drogas en el Caribe. También nos enterábamos en las últimas horas que desertificó, es un poco extraño el término, pero a Colombia en materia antidrogas, o sea, por considerar que el país es incumplidor en la lucha contra el narcotráfico, y responsabilizaron desde Estados Unidos directamente al presidente Gustavo Petro. En fin, son piezas, ¿no? Vamos trayendo de un programa al otro distintas piezas, pero todas van armando un mapa completo de lo que es la política exterior estadounidense en este momento, con Donald Trump al frente. Y ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Además de que nos estamos quedando sin tiempo, está llegando el Uber del señor Fuchs. Yo no sabía si decirlo. Vamos a blanquearlo todo. Aquí estamos, vamos. Claro. No quiero igual hacer nada contrafóbico ni nada. Así que no hablo más del tema. Claro, pero sí, algunos acá están con mucha ansiedad, mirando el reloj, y no solamente porque se está terminando el programa, sino que va a empezar una gran noche para ellos, ojalá. Esperemos. Así no sé. sea. Vamos a terminar con... No digamos más nada. No todos compartimos igual esas ansias, o sí, un poquito. No, bueno, pasa que para acompañamos que excursionista juegue la Copa Libertadores faltaron unos 50 años. Pasaron más o unos menos. años. El lunes jugamos de local. ¿Ah, sí? Sí. Terminamos con una ronda de agradecimientos a los compañeros y las compañeras que hacen posible este programa. Lo agradecemos a Ezequiel María en la producción y coordinación de aire, también a Valentín Catalán en la operación técnica, a Agustina Rossi en la operación audiovisual. Les agradecemos a ustedes que nos están acompañando, nos están escuchando por radio, nos están escuchando a través de la aplicación, nos están viendo, tal vez estén pudiendo ver estos rostros hegemónicos que tenemos a través del canal de YouTube. Vengan a visitarnos y de a poquito iremos armando una comunidad hermosa, ampliando, ¿por qué no?, la comunidad de FM La Patriada, que ya es inmensa y muy bella. Estamos muy contentos de encontrarnos acá en esta mesa todos los miércoles a partir de las 18 horas hasta las 19:30. Ojalá ustedes también hayan disfrutado de este programa y ojalá los volvamos a encontrar la semana que viene. Gabriel. Bueno. Merde. Voy a decir merde, que eso vale para todo. No, vale, sí. Sobre todo. Bueno, sí. No, ha sido un programa muy interesante. Los dos temas han sido diversos. Y me parece que Ariel nos sigue ayudando a desentrañar los temas regionales que para nosotros lo queremos son muy tener importantes. acá todas las semanas, Ariel, hay que decirlo, ¿eh? Producción, acá un mensajito. Franco, Muy ¿qué tal? interesante. Bien, me despido advirtiendo que hoy miércoles 17 de septiembre del año 2025 el dólar contado con liqui, más conocido como CCL, ha tocado los 1.500 pesos y Cristina lleva 99 días presa, 99. A todos ustedes un abrazo inmenso y nos volvemos a encontrar el miércoles de la semana que viene. ¡Chao! Huellas para y arriba, dale clic a la campanita 102. y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.